Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Jeremías 31-33. ¿Cuántos tienen aquí un corazón? ¿Los otros no tienen? Entonces, ¿cómo viven? El corazón hace pum, 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 ¿verdad? Ok, pero no vamos a hablar de ese corazón que hace pum, pum, pum. Vamos a hablar del corazón que el Señor nos ha dado. Dice Jeremías 31-33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por hijos y ellos me serán por pueblo. Comienza este versículo, daré. O sea, no quiere decir que Él se va a meter en nuestra mente, sino que nos va a comenzar a dar la ley. Pero no la ley del Antiguo Testamento, sino las leyes de Cristo Jesús. La nueva palabra, el nuevo pacto que Él. Y dice, y las escribiré. Estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando de un antiguo pacto, estamos hablando de un pacto imperfecto, donde aún el profeta hablaba de esta manera. Decía, el Señor les va a entregar esto, es un pacto más pequeño que el pacto que nosotros estamos. Les daré un nuevo pacto, dice Él. Y dice, escribiré la ley en sus corazones y las pondré en su mente. Para el Señor escribir la ley en nuestro corazón, la única manera es cambiando el corazón. No existe manera. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre en el Antiguo Testamento era un corazón de piedra. Un corazón. Mire, aquí estaba precisamente este versículo de Jeremías 17:9. Nos habla lo que era el corazón. Hay muchos versículos de la Biblia donde nos habla cómo era el corazón del hombre en el Antiguo Testamento. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Engañoso es el corazón. No está hablando de este pacto, no está hablando de ahora, no está hablando de nosotros, está hablando del Antiguo Testamento, cuando el corazón del hombre todavía era un corazón de piedra. Por eso el Señor dio una promesa y dijo que Él cambiaría nuestro corazón. ¿Por qué? Para poder Él escribir las leyes en nuestro corazón, tenía que cambiar el corazón del hombre. Un corazón de piedra no podía recibir esta palabra. Un corazón de piedra no puede entender el evangelio de la gracia. Un corazón de piedra para ellos es una locura esto. El evangelio es una locura, pero para nosotros los entendidos es poder de Dios. Para los hijos es poder de Dios. Entonces, voy a ir a Ezequiel 36:26. ¿Por qué el Señor tenía que cambiar ese corazón? Y nos dice esa profecía tan grande que el Señor nos entregó para el día en que Él iba a resucitar. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ojo, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Por qué dice acá que hay un secretos tremendos en este versículo? Mire cómo comienza. Dice, os daré un corazón nuevo. O sea, el corazón del hombre era un corazón de piedra. No importa quién hubiera sido, era un corazón de piedra. Y Él necesitaba ponernos un corazón de carne para poder poner las leyes en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando un corazón es de piedra, el corazón no puede sentir.
No puede sentir, no tiene emociones. Es piedra. Ustedes no han visto esas personas que son como rocas, que son piedras. Les habla uno del evangelio y les habla uno del Señor y es como si les hablara no sé de qué. Son piedras, piedras ambulantes. Entonces dice, les pondré un corazón de carne. Pero hay algo mucho más poderoso ahí que dice, y pondré espíritu nuevo. Pondré espíritu nuevo para que me puedan adorar y para que puedan entender las leyes que hay que yo les voy a poner en el corazón. El mundo no puede entender esto. La gente que no es hijo no puede entender el evangelio, no lo puede comprender. Para ellos esto es una locura. Dicen, hay gente que dice, eso es lo que están hablando allá. Yo prefiero seguir con mi diablito, prefiero seguir con mi ley, prefiero seguir con mi esclavitud y mis cadenas antes de creer lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario nos liberó, nos sanó, nos purificó, nos enriqueció y nos dio vida y vida en abundancia. El mundo está muerto, muerto, aunque los veamos muy elegantes, aunque los veamos llenos de carros y grandes mansiones y grandes y se jactan de su poder, están muertos, pero tú estás vivo. Y esa es la parte más hermosa que hay. Tú estás vivo, tú eres un hijo y los hijos estamos vivos. Nadie nos puede destruir. No importa que pase lo que pase, nadie nos podrá destruir. Entonces, Dios profetizó por medio del profeta Ezequiel que quitaría ese corazón de piedra y pondría un corazón de carne en nosotros. ¿Cuál debe ser nuestra oración ahora? Porque muchos dicen, Señor, quita de mí el corazón de piedra. Yo ya no tengo que orar de esa manera. Yo no tengo que decirle, Señor, quita este corazón de piedra. Señor, alumbra mi corazón, porque mi corazón ha estado sucio, mi corazón ha estado empolvado, aunque sea un corazón de carne, ha estado contaminado por la religión, ha estado contaminado por las falsas enseñanzas, ha estado contaminado porque nunca conocí el verdadero evangelio de la gracia, porque nadie me lo enseñó, porque antes hermanos, y esta palabra se las digo, sea para 3 o sea para 4, no importa, para los que sean, pero yo les digo algo, entre tú más escuches el evangelio de la gracia, más tu corazón va siendo limpio, va siendo purificado, va siendo completamente igual como el corazón del Señor. Todos, hermanos, todos los que nacimos, todos los hijos que nacimos después de la cruz, tenemos un corazón de carne. Todos los hijos tenemos un corazón de carne. Así que Dios escribió esas leyes en nuestro corazón. Vamos a ir a Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios. Aquí me podía estar mucho tiempo explicándoles qué es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es lo que Él le entregó a aquellos siervos que Él entregó, esa palabra que está escrita y que nos la dejó a nosotros. Esa es la palabra que nos va a nosotros a cortar, que nos va a mirar y que va a preparar nuestros corazones. Esa palabra es la que te va a decir y que te va a mostrar a ti cuando tú estás cometiendo errores. La palabra que va a entrar en tu corazón y te va a decir, mira, no lo hagas. No lo hagas, no lo hagas. ¿Por qué? Porque esa palabra es como una espada de 2 filos que te va a decir, no lo hagas. Yo soy tu Dios que te sustento. Yo soy tu Dios que te guardo. Yo soy tu Dios que siempre te ayudaré. Yo soy tu Dios que no te abandono. Esa es la palabra de verdad que va a entrar a tu corazón. No toda la palabra. Entonces, dice que las intenciones del corazón. ¿Por qué habla de las intenciones del corazón? Porque hay corazones de carne, hijos de Dios predestinados, llamados,
miles en todos los lugares. Pastor, ¿y los católicos? Allá hay muchos hijos de Dios. Y los mormones, hay muchos hijos de Dios. Y los testigos de Jehová, hay muchos hijos de Dios que están engañados por algún motivo, pero sus corazones son del Señor. Ellos son hijos. No importa lo que el mundo diga. No me importa que allá un pastor me diga, no, que esos se van a ir para el infierno. Ningún infierno. Son hijos de Dios, y los que son hijos no se van a perder. Que están engañados y que no están viviendo la victoria que nosotros estamos viviendo y que vamos a vivir cuando el justo juez nos dé la corona de vida a los que hemos entendido y conocido esta palabra. Eso es otra cosa. Pero la salvación, lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, lo hizo también por muchos de ellos. No digo por todos, pero por muchos que nosotros los estamos viendo en este momento como lo peor del mundo. Porque ese es uno de los problemas que hay, la falta de unidad en el Evangelio, la falta de unidad en la palabra. Esas sectas, las sectas, ¿sabe qué es una secta? Una secta es aquella que te dice, nosotros somos los únicos y los demás no sirven para nada. Nosotros somos los que nos vamos a salvar y esos no. Eso es una secta, pero nosotros no somos de ninguna secta. Nosotros somos hijos del Dios Todopoderoso y creemos que Él ha salvado a muchos y a miles en todo lugar. Por eso nosotros no podemos mirar a nadie en la carne. No los podemos mirar, los tenemos que mirar en el Espíritu. Porque cuando tú veas que esa persona, hermano, ¿sabe por qué buscan al Señor? ¿Sabe por qué ellos están buscando al Señor aunque estén equivocados? Porque son hijos, pero lo están buscando mal. He visto brujos que están buscando al Señor en una roca, en cosas, pero aman porque por dentro llevan la naturaleza del Señor. Ellos están buscándolo, pero cuando tú vas y le dices, Cristo te ama, Jesucristo es el Señor, ellos entonces cambian su rumbo y comienzan a adorar y alabar al único y verdadero Dios. Por eso tú eres llamado también para testificarle. Por eso esta primera palabra que di, tú eres llamado para testificarle a esos testigos de Jehová. Pero no para contender con ellos. No es para hablar mal con ellos. No, tú necesitas ir y aclararles, mostrarles el Evangelio, mostrarles la palabra con amor, lentamente. Puede que al principio no la reciban, puede que al principio de pronto se resistan, pero tú no te preocupes. Eso es como un taladro que va entrando lentamente en esa roca, va entrando hasta que llega al otro lado y rompe la roca y la persona va a recibir. No importa si es mormón, no importa si es testigo de Jehová, no importa si es católico, no importa quién sea. Nosotros no podemos despreciar a nadie. Todos, tenemos que verlos como si toda la humanidad estuviera salva. Aunque sabemos que no es así, porque nosotros vamos, a medida que les vamos a llevar el Evangelio, se van descubriendo los que son hijos y los que no son hijos. Pero nosotros no los podemos mirar a ellos por sus maneras de vivir, por su manera de vestir, por su manera de actuar. No, nosotros no los podemos mirar en la carne, porque tú no sabes quién es ese hijo que el Señor salvó y que libró, pero que las falsas enseñanzas lo llevaron a cometer errores. Como nosotros, ¿cuántos de nosotros nacimos en hogares donde nuestros padres no conocían la palabra del Señor? Lo único que conocieron fueron 3 Ave Marías, 4 Padre Nuestros, un crucifijo y 5 muñecos. No más, eso fue todo lo que conocíamos. Y a eso íbamos, porque nadie nos enseñó la palabra. Y nacimos allá, pero la misericordia de Dios tan grande con cada uno de los que estamos acá, esa misericordia, el Señor ya sabía que tú tenías un corazón de carne y por eso Él te llevó un día la palabra y tú estás aquí hoy recibiendo palabra porque Él ya te libró y porque Él te puso un corazón perfecto. Vamos a ver las cosas que contaminan el corazón del hombre. Las cosas que contaminan el corazón del hombre. La primera nos la entregó nuestro Señor Jesucristo en la carne, cuando Él estaba en el cuerpo, en carne. La ley contamina tremendamente al hombre. Hermanos, en la Biblia dice que la ley produce ira. Y yo les digo algo,
una persona que está en la ley y tú le llevas esta palabra de gracia, automáticamente se llena de coraje contra ti y te quiere acabar, y se llenan de ira porque la ley produce ira. Y tú le llevas la palabra y tú le dices, hermano, pero aquí dice esto. Sí, yo sé que eso dice, pero yo no creo en eso, porque yo creo es en esto. Y es que tú estás, y que tú no sé qué, y comienzan a pelear contigo porque produce ira. Pero la gracia no produce ira, sino que la gracia produce amor, produce alegría, produce felicidad, produce riqueza, produce sonrisa, y podemos vivir bajo ella. La ley, Mateo 15:7 dice: hipócritas, bien profetizó, está hablando el Señor Jesús, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Por qué está hablando mandamientos de hombres? ¿Era que habían mandamientos diferentes? Era que el pueblo, está hablándole al pueblo judío, no le está hablando a cualquier pueblo. Él no le está hablando a los griegos, no le está hablando a los italianos. Él está hablando al pueblo judío y le dice, y les está diciendo mandamientos de hombres. Cuando nosotros leemos la historia, leemos la Biblia, nos damos cuenta que la ley fue dada para la carne. La ley, todos los mandamientos de la ley fue para corregir los defectos de la carne. ¿Por qué? Porque en la ley dice, no matarás. Ese es un defecto de la carne, es una obra de la carne. No robarás, es la carne la que roba. No adulterarás, es tu cuerpo. No matarás, no harás esto, no harás lo otro. No te vestirás de esta manera, no te vestirás de la otra. No comerás cerdo. ¿Cuántas leyes están? Entonces los mandamientos de la ley fueron para la carne, fueron mandamientos para el hombre, fueron mandamientos para que el hombre purificara su carne. Pero el Señor Jesús traía un nuevo mandamiento, la gracia, que dice: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas y con todo tu corazón, y al prójimo como a ti mismo. Eso, ahí se encierra todos los mandamientos, ahí se encierra toda la doctrina. Entonces Él nos trajo las buenas nuevas del amor, no los mandamientos, no lo que la ley nos prohíbe, lo que la ley nos ataca. Entonces, cuando una persona está recibiendo ley, y en el púlpito se le dice: hermanos, abran sus Biblias, vamos a leer por ejemplo, Deuteronomio 28. Y le empieza a leer la segunda parte. Y malditos serán, y comienza. ¿Qué es lo que entra inmediatamente a tu corazón? Agonía, sufrimiento. Maldito porque hablaste de tu hermano. Maldito porque hiciste esto. ¿Y quién no ha hecho? ¿Y quién no ha robado? ¿Y quién no ha cometido errores? ¿Y quién no ha hecho? Entonces viene una mala conciencia dentro de ti. Pero cuando la Biblia te dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, entonces el corazón tuyo se alegra y dice: ay, Señor, gracias porque tú no me condenas. Entonces tenemos que entender el viejo pacto y el nuevo pacto. Otra cosa que también contamina el hombre. Entonces la ley contamina. Cuando yo veo a la gente que viven de la ley, digo, bueno, tenemos que ayudarlos. ¿Por qué? Porque están contaminados. ¿Y cómo los voy a ayudar a descontaminarlos? Con la palabra de Dios, enseñándoles el evangelio de la gracia, enseñándoles las buenas nuevas que nuestro Señor Jesucristo nos trajo. Los que escuchan diversas doctrinas, otra cosa que también contamina fuertemente. Hebreos 13:9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Ojo, este versículo es controversial porque es muy lindo, es muy duro, pero es hermoso.
No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Afirmar el corazón ¿con qué? ¿Y cuál es la gracia? Es el regalo por el cual Dios nos salvó. ¿Sabe una cosa? Ahora ya voy a seguir ahí. Anoche estaba escuchando un programa de un hombre de los chistes, estos que sacan chistes en Colombia, y estaba escuchando el programa y me causó sensación porque el hombre estaba hablando de la gracia en uno de sus chistes, que es mundanos, porque estaban hablando del Señor, pero están hablando cosas que no, y estaba hablando de la gracia. ¿Y sabe qué es el concepto? Y después fui a buscar a ver qué era, por qué este hombre lo estaba diciendo. El concepto que todo el mundo tiene de la gracia no es el concepto de la Biblia. Tienen un concepto de la gracia, por ejemplo, ¡ay, qué niño tan gracioso! Es como amabilidad, como alegría, como tan... ¡Qué gracia!, ¿no? Oye, y es que esa señora tiene gracia y ese hombre tiene gracia. Ese es el concepto que hemos escuchado, pero ese no es el concepto bíblico. El concepto bíblico de la gracia es el regalo de Dios, es el evangelio, es la palabra de Dios la que produce gozo en la vida de nosotros. Entonces dice, buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con el gracioso, sino con la gracia. No con viandas, o sea, no con comida ni cosas de que, bueno, ahí hay muchas cosas que hacer. Que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Entonces, tenemos que afirmar el corazón ¿con qué? Con la gracia, con el evangelio de la gracia. Y debido a esto, dice doctrinas extrañas. ¿Por qué doctrinas extrañas? Hay muchas doctrinas extrañas que se han levantado en el mundo. Y si me pusiera en este momento a ir a la historia del cristianismo, se han levantado tantas doctrinas. Desde ese momento primero se levantó la doctrina de que las indulgencias, que ustedes han escuchado, que fue una de las cosas que peleó fuertemente Martín Lutero. Entonces había que pagar una misita para que el alma se salvara, indulgencias. Teníamos que hacer muchas cosas para que el alma se salvara. Después salieron otras doctrinas que la madre de Dios, como si Dios tuviera madre. Dios no tiene madre. Dios es Dios, es eterno. Bueno, me gustó ese amén, porque algunos todavía creen que Dios tiene madre. Dios no tiene madre, Dios es Dios. Bueno, si tuviera madre tendría abuela, bisabuela, tatarabuela, pero Dios es Dios. Entonces salió una doctrina que la madre de Dios, y todos han adorado a la madre de Dios en nuestros países y en otros países también. Después ya vinieron los protestantes, entonces ya se levantaron otro tipo de doctrinas. Ya llegó Arminio y sacó en el año 1700 una doctrina. Después vino Calvino, sacó otra doctrina. Después vinieron los presbiterianos, después vinieron los bautistas, y cada uno vinieron y sacaron nuevas doctrinas. Después viene el día de Pentecostés, el día en Azusa, California, se levantaron unos negritos, unos morenos, y comenzaron a alabar al Señor y comenzaron a hablar en unas lenguas que ellos dicen que son lenguas. Yo no, las lenguas, de eso tengo que hablar después, porque Dios te da el don de las lenguas, pero eso es para que tú lo tengas para adorarlo a Él. Pero ellos dijeron y sacaron una doctrina que a todo el mundo tenía, y sacaron otra doctrina que la única manera de recibir el Espíritu Santo era que una persona hablara en lenguas. Eso no existe en la Biblia, no está, son doctrinas de hombres. Y comenzaron, después viene a principios de este siglo, en el año 1954 más o menos, comenzaron a salir otras doctrinas. Salió una doctrina que dice que todos los hombres estaban endemoniados y que todas las personas que llegaran a la iglesia tenían que recibir liberación. Entonces la persona llegaba, y si de pronto miraba así como raro,
usted tiene un demonio, venga para acá, pase allá a la liberación. Y la persona, bueno, pues si dicen, me voy. Y claro, llega allá y comienzan a sacarle, pues hermano, tanta presión, yo vomito, cualquiera vomita. ¿Sí me entiende? Que a sacarle los demonios, y la persona se creyó que estaba endemoniada. Entonces vino esa doctrina. Entonces llega a la casa y como ya le dijeron que estaba lleno de demonios, entonces se cayó la olla el diablo, eso fue el diablo. Resulta que había dejado la olla tal vez con agua y por algún motivo se cayó. Algo pasó en la casa, el perro latió, alguna cosa pasó, un ratón, como pasó en nuestra casa, que había un ratón en el techo y por la noche se sentía. Y nosotros. Entonces se han levantado muchas doctrinas. Pero vamos a probar esto con la Biblia, porque esto no es que yo lo diga. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿cuáles son los postreros tiempos? Estamos en los postreros tiempos. Cuando leemos a Daniel, dice que en los postreros tiempos aumentará la ciencia, la maldad y muchas otras cosas. Ok, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar? Es apartarse de la fe. O sea, es no creer lo que el Señor nos entregó, escuchando a espíritus engañadores. Ahora, ¿qué es un espíritu engañador? Porque ahí no es un demonio que vino aquí y nos engañó. Y es que el demonio le habló y lo engañó y le dijo, vaya y métase a esa cantina, vaya y robe, vaya y haga esto, haga lo otro. No, espíritus engañadores no está hablando de ese tipo de cosas. Está hablando él está hablando aquí a los cristianos primero que todo. Los espíritus engañadores no están afuera, porque ellos ya están engañados. Ellos no necesitan otro engaño más. Ellos están viendo el horóscopo, ellos están buscando los psíquicos. ¿Qué más engaños quieren? Están escuchando a Obama. ¿Cuántas cosas están escuchando ellos? Está hablando de los cristianos. Está hablando del evangelio, que muchos vendrán espíritus engañadores. Pero sigamos adelante. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Dónde se escucha una doctrina de demonio? En la iglesia. ¿Dónde se escucha la doctrina de demonios? Detrás del púlpito. Ustedes no escuchan allá afuera decir a un hombre, a un político, ¿sabe una cosa? Voten por mí porque yo les voy a sacar los demonios. Voten por mí porque el diablo se los va a llevar a todos ustedes. Eso nunca lo escuchamos en ninguna parte. ¿Dónde vinimos nosotros a escuchar doctrinas de demonios? En la iglesia. Cuando tú llegaste y estabas allá en la calle borracho y tú no sabías ni siquiera que diablos existían, ni demonios, y tenías otra mujer, tú no sabías que existía un demonio y que te estaba allá y que porque estaba haciendo cosas. ¿Dónde habías escuchado tú de demonios? El día que llegaste a la iglesia y el pastor te dijo, hermanos, cuídense de los demonios porque los demonios te van a hacer caer, los demonios. Wow, entonces el que me empujó de esa mujer fue el demonio. Entonces entró una doctrina de demonios y comenzamos a echarle la culpa a los demonios. Y ahorita todos se declaran, no, fue el diablo. Hermano, ¿y por qué pecó? Es que, hermano, uno es débil y el diablo es fuerte. Uno es débil. Pastor, es que usted no sabe. Yo iba para mi casa y ya sabe que mi carne es débil y preciso se me atraviesa un diablo con minifalda tal vez.
¿Sí me entiende? Entonces, doctrinas de demonios, ¿dónde es que se escuchan ese tipo de doctrinas? En las iglesias. Por eso tenemos que entender, dice la palabra, dice en los postreros tiempos. Y esa es una de las doctrinas. Y sabe una cosa, ¿sabe por qué a la gente le gusta tanto esto? Les fascina. Si en una iglesia se habla de liberación, son miles de personas las que... ¿Para dónde vas? ¿No? A que me liberen. Es que en esa iglesia el pastor tiene un aceitico que fue y lo sacó de allá del que cocinaba, lo trajo, lo metió en un botecito bien de ese de oliva que tenía para la ensalada, lo puso en un botecito y Señor, este es el aceite de la unción, y 3, 4 palabras, y ahí mismo comenzó y tiene un aceitico que sirve. ¿Tendrá un hombre poder para cambiar el aceite? ¿Tendrá un hombre poder para cambiar las cosas? Ningún hombre tenemos poder para cambiar nada. El único que tiene el poder para cambiar todo se llama Jesucristo. Nadie más, nadie más. Pero nos gusta que digan poderoso. ¿Y sabe qué es lo que más nos gusta? Yo no sé por qué me estoy metiendo en este campo. Yo no iba a hablar de esto, pero tengo que hablarlo. ¿Sabe qué más es lo que nos gusta a los pastores? Es que ese pastor, qué unción. Ese es el pastor que Dios puso en mi corazón. Y hermanos, ¿qué dicen de mí? No, que usted pastor es, que la palabra que Dios le ha dado, la sabiduría, el entendimiento. Pastor como usted no hay otro. ¿Y cuántos miembros tenemos? No, 10,000. Y necesitamos otros 10,000 más. A ver, porque el pastor tiene unción. Hermanos, no nos engañemos. Dios está en cada uno de ustedes. El mismo que está en mi corazón está en tu corazón. El mismo que me da la sabiduría a mí es el que te da la sabiduría a ti. Hoy le estaba hablando algo, y hermano, voy a traer eso porque el Señor, le estaba hablando a mi esposa hoy, lo que el Señor me entregó esta mañana sobre la unción. Mire, si ve cómo el Señor comienza a cambiar todo, pero ya nos tenemos que ir, entonces mejor eso lo vemos después. La unción, la Biblia, ¿qué dice el apóstol Juan sobre la unción? Dice, y la unción os enseñará todas las cosas, y no tienes necesidad que nadie te enseñe. Si han leído ese versículo, ¿verdad? No tienes necesidad que nadie te enseñe, porque la unción del Santo te enseñará todas las cosas. Entonces, la pregunta es, ¿qué es la unción? Para que el Señor me enseñe todas las cosas. La unción es el poder de Dios manifestado en un hombre. Eso se llama unción. ¿Y cómo obtengo la unción? ¿Cómo puedo yo tener la unción? La Biblia dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Entonces, cuando yo conozco el evangelio de la gracia, cuando conozco el evangelio que el Señor le entregó al apóstol Pablo, los misterios que están escondidos, que antes nadie conoció, estas cosas nadie las conoció, nadie sabía, nadie te había enseñado a ti que tú eras un predestinado. Nadie te había enseñado a ti que por una sola ofrenda el Señor te hizo perfecto. Nadie te había enseñado a ti de que el Señor te había librado, te había salvado en la cruz del Calvario. Lo que te han enseñado es, sigue trabajando, sigue luchando para que recibas tu liberación. Nadie te había enseñado, solamente el apóstol Pablo nos lo entregó, misterios que antes de los tiempos estaban escondidos, pero que ahora el Señor ha querido revelárselos a la iglesia para que seamos libres de toda la contaminación y de todas esas cosas que nos han enseñado. Cosas que ojo no vio ni oído yo. ¿Se acuerdan cuando yo predicaba una vez? Señor, danos esas cosas que ojo no vio ni oído yo. Y yo hoy le hablo a una persona y le digo, hermano, tú eres un hijo. Tú eres un predestinado del Señor. Antes de la fundación del mundo, el Señor, y le muestro los versículos y dice, no, yo no soy predestinado. Yo no soy predestinado. Yo soy un hijo, pero porque yo me arrepentí. Soy un hijo porque yo ayuné. Soy un hijo porque yo recibí a Jesucristo.
Pero hermano, aquí dice que antes de la fundación del mundo, a los que llamó, a los que predestinó, a esos también llamó. Pero eso no fue a mí, eso fue al pastor y a otros, pero a mí no. No se puede pelear contra eso, no se puede. Pero nosotros estamos obligados a enseñarle la palabra a todas las personas. Y tú eres uno que tienes que enseñarle a la gente, tienes que enseñarle. Por eso estamos insistiendo mucho en que vengas a las clases, que vengas. Yo sé que para muchos es muy duro, pero es preferible ahora que pierdas un tiempo, si es que lo pierdes, en venir a la clase, invertir, como dice mi esposa, que inviertas ahora. Pero bueno, hay unos que dicen, no, voy a ir a ver. Y después eres libre totalmente de cualquier doctrina y enseñanza extraña que te vengan. Porque cuando tú conoces la palabra y viene una persona y te dice, mira, es que esto es así, tú le dices, no, un momento. Aquí está escrito. Aquí está escrito. Y le puedes comprobar. Está escrito. No le puedes decir, no, sí, es que yo creo que. No, está escrito. Pero no, ¿qué tal cosa? Está escrito. Vamos a leerlo. Abre tu Biblia. Está escrito. Ya si no quiere entender lo que está escrito, pues ya es como, ya ahí sí nos toca que darle el Salmo 32:9. Ok, dice Hebreos 12:12. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Ustedes han puesto a pensar en eso? Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todo. Bueno, es que ahí sigue todo. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Personas que vienen a arrodillarse 4 horas, 5 horas, 3 horas, 2 horas, Señor, y comienzan a pedir 20,000 cosas arrodillados. Y el Señor le dice, hey, levántate, no me pidas tanto, haz lo que sigue. ¿Y qué es lo que sigue? Seguid la paz con todos. En vez de estar ahí arrodillado orando, ve y haz la paz con tu hermano, perdónalo, pídale perdón, perdona a quien sea, haz la paz con tu enemigo, haz la paz con toda la gente. Eso le agrada más a Dios que una rodilla paralizada. Y la santidad. ¿Qué es la santidad? La santidad no es allá el hermano que anda ahí todo arrodilladito. No, la santidad es hacer lo que es agradable a Dios, hacer lo que a Él le agrada. A Él no le agrada ver personas que estén arrodilladas todo el tiempo rezando, porque lo único que la mayoría dicen que ya no rezan el Padre Nuestro, pero se reza otras cosas. Si pusiéramos un micrófono y grabáramos, ¿cómo es? Señor, gracias, Señor, yo te doy gracias, Padre. Ya no hablas el Padre Nuestro que está en el cielo, santificado, Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor. No, pero mire cómo comienza. Señor, gracias porque ya sé, Señor, por todas las cosas, Señor, ayuda a mi hijo, ayuda a mi papá, ayuda a mi vecino, Señor, porque es que ellos tienen muchos problemas, Señor. También te pido que me aumentes el salario, que me des una casita, Señor, porque... Y al otro día, Señor, acuérdese lo mismo que le dije ayer, Señor, se lo vuelvo a decir otra vez hoy. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué cambió, hermanos, honestamente? Y después me paro y miro a la hermana. ¡Ja! Semejante hermana, semejante hermano. Entonces, ¿eso le agrada a Dios? No, Él dice, levantad las rodillas paralizadas y ve y haz la paz con tu hermano. Ame a tu hermano, abraza a tu hermano, vive con tu hermano. Y dice, sin la cual nadie, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Sabe una cosa?
Hay gente, y por eso sé que es duro para mí tener que decir todo esto, porque eso es lo que hace que mucha gente, ay no, yo quiero seguir siendo arrodilladito y haciendo cositas allá y que todo el mundo diga que yo soy santo, pero ¿voy a hacer esto? Dice, para que ninguno tenga raíz de amargura y por ello se estorbe. ¿Cuánta gente con raíz de amargura que se creen muy santurrones, que se creen que son los mejores y con esa raíz de amargura llegan y hablan, hermano, yo creo que el pastor este es esto, yo creo que el hermano tal es esto, pues yo mejor me voy de esta iglesia porque es que yo en esta iglesia estoy viendo algo raro? Una raíz de amargura y el otro que tiene una oreja bien amarga también. Ay, yo creo que sí, hermano, yo creo que sí, pero no estás comprobando la Biblia, no estás comprobando la palabra de Dios, que es la que te está dando la verdad. Pregunta: ¿cómo se conoce una persona que tiene un corazón contaminado? ¿Cómo conocemos nosotros una persona que tiene el corazón contaminado? Lucas 6:45. Por sus palabras. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Quieres ver una persona si tiene un corazón puro? Déjelo hablar, no hables tú tanto, porque muchas veces nosotros hablamos demasiado y la otra persona y quiere hablar y nosotros le hablamos de todo y después hasta luego, y después no sabemos y nos engañan y decimos, ay, pero ¿por qué me dejé engañar? Porque no lo dejaste hablar, no la dejaste hablar. Deja que hable la persona. Cuando vayas a hacer un negocio, uno de los secretos de un hijo de Dios es oír, escuche, deja que hablen, porque cuando el que mucho habla, mucho yerra, y ahí se conoce el corazón del hombre. ¿Cómo se conoce una persona contaminada? Cuando se alejan de Dios. Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Los incrédulos, corazón contaminado. Ahora, yo sé que si en mi casa hay un inconverso que no quiere recibir al Señor ni quiere saber nada de la palabra de Dios, pues el corazón ese no está contaminado. Esa es una piedra, y la piedra pues no se contamina. Ustedes no han visto una piedra contaminarse, ¿verdad? ¿Sí me entienden? Es una piedra y ese no, pues ¿qué va a recibir? El Señor no va a poder escribir nunca, en esa piedra va a escribir jamás sus leyes. Pero en un hijo de Dios, en un cristiano, sí lo podemos ver. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios que se aparte del Señor es porque está contaminado. La otra que conocemos, una persona que está contaminada, es cuando tiene temor, miedo. ¿Cuántos tienen miedo a propósito? Ok, entonces vamos a liberarlo, hermano. Porque cuando hay miedo, tú no puedes tener miedo, hijo. Tú eres un hijo de Dios. Y los hijos no tenemos que tener miedo, porque nosotros tenemos una cobertura angelical que nos protege, que nos lleva, que nos ayuda todo el tiempo, nos enseña. Los hijos, nuestro Padre dijo que mis ovejas oyen mi voz y nadie me las arrebata. Nadie me las arrebata. Eso quiere decir, nadie es nadie. Nadie, ningún ser humano te puede hacer daño, ninguna persona te puede hacer daño, ni migración te puede hacer daño. Dios está contigo y Dios te va a tener siempre, siempre va a estar, porque tú eres un hijo del Señor. Así que si hay alguien que tenga miedo, no tengan miedo, no tengan temor. Pero los que están llegando por primera vez, esto les ayuda. Pero los que ya llevan muchos años y tienen miedo, sus corazones están contaminados. Como dice acá, dice Salmo 27:3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré
confiado. Entonces, si tú eres un hijo, tú tienes que estar seguro que el Señor te apoya, que el Señor te fortalece, que el Señor no te va a abandonar. Pero si tú tienes miedo, este es el día para que tú recapacites dentro de tu corazón y digas: yo soy un hijo, yo soy un hijo. Y los hijos tenemos un corazón limpio, los hijos tenemos un corazón puro. Nosotros tenemos el corazón de nuestro Dios. Él puso un corazón de carne en nosotros. Nadie nos podrá destruir, nadie nos podrá acabar. Somos limpios, somos puros, somos perfectos. Y vamos a alabar al Señor con este versículo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón. Ahora tu corazón, ¿por qué dice guarda tu corazón? Porque tú tienes un corazón de carne. Lo único que lo va a limpiar es el Evangelio. El Evangelio es el agua pura. Hebreos 10:17 nos da esa prueba. Dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Guarda tu corazón, porque el Señor te lo está limpiando con el Evangelio. El Evangelio es el que limpia tu corazón. Anteriormente te decían que tú eras lo peor del mundo, y el Evangelio te dice: no, tú no eres lo peor del mundo, tú eres hijo. Y si eres hijo, aunque cometas errores, el Señor te va a ayudar para que esos errores los corrijas y los enmendes en el nivel de tu vida. El que no es hijo se va a ir un día. Ese se va. El hijo permanece en casa. El esclavo un día se va. Vamos a ponernos de pie y vamos a adorar al Señor.